Bienvenidos a esta cátedra abierta denominada Transición de la primaria a la secundaria desde el espacio de crecimiento integral de la Cooperativa de Provisiones Públicos de la localidad. Quien les habla, profesora Rinaldi Melina. Ustedes se preguntarán por qué estamos enviándole este video, por qué estamos aquí. Y estamos aquí porque ustedes el año que viene van a comenzar con unos nuevos cambios, ¿sí? A lo que nosotros estamos llamando una transición. Terminan la escuela primaria para comenzar la escuela secundaria. En esta jornada vamos a dividirla en dos para poder primero reflexionar sobre los grandes cambios que se vienen en el próximo año y luego poder reconocer y planificar las técnicas de estudio, que si bien ustedes ya vienen trabajando con técnicas de estudio, pero nunca está de más poder seguir ejercitando, practicando y teniendo algunos tips para que todo esto pueda ser mucho mejor. Como les decía anteriormente, vamos a comenzar con estos cambios que se van a venir en el año 2022. Uno de ellos obviamente es el paso a otra institución, a otro patio, a otra escuela. Ustedes lo que van ustedes en estos momentos son los más grandes de la escuela primaria. Ya el año que viene van a pasarlos a ser los más chicos, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un gran cambio. Voy a tener que conocer a mis nuevos compañeros, a compañeros muchos mayores que yo, conocer a nuevos profesores. ¿Por qué decimos conocer nuevos profesores? Porque ustedes en la escuela primaria están acostumbrados a tener 1 o 2 senios que dan las materias de lengua, matemática, ciencias sociales o ciencias naturales. Esas ciencias sociales son las que abarcan muchas áreas o muchas materias que ahora, el año que viene, se van a ir desarmando, se van a ir desglosando esas asignaturas para tener, por ejemplo, geografía, historia. No vamos a tener más la llamada ciencias sociales. A partir de este gran cambio que se vienen de los espacios, de las asignaturas, también vamos a tener un aumento de profesores, ¿sí? La seña, como les decía anteriormente, eran 2. Ahora, al tener 11 asignaturas, vamos a tener 11 profesores. Es por eso que siempre tratamos de hablarles, de comentarles, de decirles que sean totalmente organizados, ¿sí? Para poder afrontar estos cambios, porque ustedes van a ver que en una mañana pueden llegar a ver 5 o 6 profesores distintos. Esos 5 o 6 profesores distintos son los que le van a dar y le van a brindar esos conocimientos de esa materia específica. Pero bien, no van a estar solos ustedes con sus compañeros y con la profe, sino que también va a haber una persona nueva que tengo que conocer. Esa persona se llama preceptor o preceptora. ¿Cuál es la función de esta persona, de este profesional que ocupa ese cargo de preceptor y de preceptora? Acompañarte a vos, acompañar a los docentes, acompañar a los papás, a las familias. Es decir, no vas a estar solo. Todos vamos a estar acompañándote y brindándote las herramientas necesarias para que este cambio, para que esta transición sea de la mejor manera. Al tener muchos más asignaturas, al tener muchos más profesores, ¿sí? Vamos a ver un cambio en cuanto a los niveles de exigencia. Más grandes somos, más responsabilidades tenemos a nuestro cargo. Por eso decimos que el nivel de exigencia también va a ir aumentando. Vamos a tener, como les decía antes, que estudiar todos los días para 11 materias distintas. Entonces vamos a volver a repetir esta palabra y la van a escuchar durante toda esta clase abierta, que es ser organizado. Si yo soy organizado, estoy comprometido, todo me va a salir y me va a ser mucho más fácil. A partir de todo esto, yo les aconsejo,
siempre les aconsejo, no solo ahora, sino durante todos los años de la trayectoria secundaria, les aconsejo que coloquen dentro de su mochila diferentes valores. Valores como es el respeto. Es decir, respetar a mis compañeros, respetar que van a ser muchos, ¿sí? Respetar no solamente dentro del aula, sino que también fuera, en los patios, en los recreos. Respeto a los adultos, al director, al vicedirector, al secretario, al preceptor. Ser responsable. Un valor fundamental que tenemos que tener es la responsabilidad. Responsabilidad en cuanto a horarios, en cuanto a material de estudio, en cuanto a tareas. Debo tener esa responsabilidad siempre presente. El horario que ustedes van a tener el año que viene, la mayoría de las veces va a ser mucho más extenso, va a ser de 7 a 13 horas, van a permanecer mucho tiempo adentro de la escuela. Por eso siempre el respeto, el ser buen compañero, el compromiso es fundamental para poder pasar esas horas que estamos dentro de la institución, tratar de que sean lo más buenas posibles, ¿sí? Porque se comparten muchos días y muchas horas. Pero nunca te olvides de la responsabilidad y el compromiso. Con todo, con tus tareas, con tu horario de ingreso, ¿sí? No puedo llegar tarde. Ustedes seguramente no habrán llegado tarde alguna vez por alguna razón, pero siempre tratemos de llegar y de organizarnos con ese despertador. Si yo sé que entro a las 7, y si soy medio remolón en la cama, tratar de poder acomodar, poder organizar ese despertador para yo llegar a tiempo a mis clases, ¿sí? Para llegar a tiempo a mi escuela. También es muy importante tener y comenzar a trabajar esta autonomía. ¿Qué significa autonomía? Que yo pueda ir trabajando solito o solita. Es decir, en todo lo que es la etapa del jardín, la primaria, siempre tenemos a alguien, y que está fantástico, siempre por detrás, por así decirlo, para acompañarnos en nuestra tarea, quien nos recuerdan, mira que tenés que hacer esto, mira que tenés que hacer aquello, tenés que llevar el material, pero está bueno seguir con esta ayuda porque nunca debemos estar solos, siempre tenemos que pedir ayuda, pero tenemos que trabajar la autonomía de cada uno de nosotros, para que así a lo largo de los años de la secundaria, porque esto no es que ustedes el año que viene, como pasa en el secundario, van a tener que hacer todos estos cambios. Todo esto que yo les estoy diciendo es para ir trabajándolo y que sea de a poquito. ¿Sí? Voy a tener que primero acostumbrarme a los nuevos horarios, a los profesores, organizar mi carpeta, ¿sí? Entonces, todo esto lleva un tiempo, pero tratemos siempre de mejorar y de buscar cada uno de nosotros mejorar para que siempre sea de la mejor manera y con resultados exitosos, porque estoy seguro que lo van a poder alcanzar. Como también así es importante tener el manejo, que ustedes ya lo vienen trabajando con sus senios, sobre lo de las técnicas de estudio. Es importante tener y poder trabajar con ellas porque son las que nos van a ayudar a realizar actividades escolares, actividades extraescolares, las tareas que nos pueden llegar a dar los profesores, y para poder estudiar para un examen, para la evaluación, para una exposición, para un trabajo práctico. Ustedes podrán ver en este cuadro que nosotros tenemos diferentes técnicas de estudio. Tenemos la lectura y la comprensión, el subrayado, el esquema, el resumen y la memorización. Es importante, y ustedes me van a decir, que esta técnica de estudio ya la tienen súper trabajada. ¿Cuál es la primera de ellas? Y es la que todos tenemos que saber. Es la lectura y la comprensión. Obviamente, si yo a ustedes los tuviera al frente mío y les pregunto si saben leer, me van a responder que sí saben leer. Pero por ahí, y lo que cuesta mucho, y que hablamos con las seños y los profes de secundaria, es que por ahí cuesta lo que es la comprensión.
Es decir, ¿qué me está diciendo esto que yo leo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar juntos, ¿sí? Tenemos que leer, tenemos que interpretar lo que me está diciendo ese texto, entender. Si no entiendo, saben ya ustedes la herramienta fundamental que tienen que tener al lado de ustedes, que es el diccionario. ¿Por qué? Porque si yo sigo leyendo con palabras desconocidas, no voy a comprender. Sí van a seguir leyendo, pero no voy a comprender lo que ese texto me está diciendo. Y si yo no comprendo, no voy a poder asimilarlo para luego poder explicarlo, ya sea de una manera oral o de una manera escrita. Cuando nosotros le acercamos a ustedes algún texto para poder leerlo y comprenderlo, siempre le decimos, y va acompañado a la consigna, una técnica de estudio importante, que es la del subrayado. El subrayado es fundamental también, pero es fundamental hacerlo después de una primera lectura que nosotros hicimos de ese texto. Una vez que nosotros hicimos esa lectura superficial, vamos a hacer una lectura mucho más concentrada, mucho más superficial, para poder luego subrayar. Y aquí viene el problema, porque cuando nosotros, los profesores, decimos vamos a subrayar, ¿qué es lo que se suele hacer? Subrayamos la mayoría del texto, y eso sabemos que no está bien. Eso es lo que está mal. Siempre lo que se subraya son las ideas principales. Podemos llegar a tener en algún texto alguna idea secundaria, que puede llegar a ser algún dato que me pueda llegar a servir después para comentarlo, para hacer algún tipo de observación, mientras el profesor, por ejemplo, está explicando. Pero ustedes siempre deben focalizarse en las ideas primarias. Las ideas primarias son las ideas más importantes. Tratar siempre de leer por párrafo. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, sabemos que el párrafo empieza con mayúscula y termina con un punto y aparte. Entonces, si a mí me es más fácil poder dividir el texto por párrafos, lo voy a hacer. De cada párrafo, recién ahí voy a subrayar la idea principal. Es importante que puedan utilizar ustedes diferentes colores, ya sean marcadores, resaltadores, fibras, los útiles que ustedes llevan con ustedes. Bueno, tratar de usarlos para poder subrayar y distinguir estas ideas primarias. Deben subrayar, como les decía antes, todo lo importante, pero solo lo importante. ¿Sí? Que yo, una vez que termine de subrayar y lea esas ideas primarias subrayadas, me tiene que quedar con una coherencia. ¿Qué quiere decir coherencia? Que me tiene que quedar con un sentido. Una vez que nosotros leímos, comprendemos, subrayamos, vamos a hacer, si nos llegaran a pedir, una tercera consigna, que es el esquema. El esquema, como ustedes ya lo sabrán, es con flechas. El esquema es con flechas. Entonces, yo no puedo, para que ustedes lo tengan en cuenta, yo no puedo hacer un esquema luego de haber hecho una lectura superficial. Recuerden que todas las ideas del esquema salen del subrayado. Se supone que yo en el subrayado ya he leído de manera comprensiva, entendí, busqué palabras que no conocí y ahí sí voy a hacer lo que es esta técnica de estudio, que es el esquema. Como les decía anteriormente, el esquema es con flechas. Siempre el esquema tiene que estar encabezado por un título, es decir, vamos a colocar el título arriba y de ahí es que van a salir las flechas para estas ideas primarias. Tiene que contener toda esa información importante, tiene que estar realizado con frases u oraciones cortas y concretas. No puedo extenderme demasiado en el esquema. ¿Por qué? Porque si yo me extiendo demasiado, ya se va a convertir
en otra técnica de estudio. Entonces, siempre bien conciso, bien claro, frases u oraciones cortas. Si ustedes podrán visualizar en esta pantalla, tenemos el más conocido, que es el llamado diagrama. Fíjense que, como yo les comentaba antes, tenemos un título y luego de ahí son las que se desprenden dos flechas con ideas principales. Cada una de esas ideas principales pueden tener ideas secundarias. ¿Cuáles eran estas ideas secundarias? Las que les había dicho yo anteriormente. Puede también que de esa idea secundaria salga algún detalle, como por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo el que les traje aquí es solamente un modelo. ¿Por qué? Porque de ideas principales podemos tener 3, 4, 5, podemos tener varias ideas principales y obviamente varias ideas secundarias. Entonces, yo lo que les traje acá y lo que quiero que ustedes puedan ver es que el diagrama es el más conocido y el que más utilizan ustedes. Una vez que nosotros terminamos con este diagrama, terminamos con esta técnica de estudio que es el esquema, ahí sí podemos llegar a terminar con lo que es el resumen. El resumen, ustedes seguramente también lo estarán utilizando. Cada uno siempre cuenta con su resumen propio. Cada uno tiene sus hojas. ¿Por qué? Porque el resumen es algo muy particular. Lo que a lo mejor para mí me parece importante para poder dar ese examen, esa evaluación, ese trabajo práctico, a lo mejor para mi compañero no lo es. Entonces, por ahí el resumen es algo más individual. Si bien es importante que ustedes formen grupos de estudio, que se puedan conformar fuera de la escuela grupos de estudio para poder debatir, para poder hacer un esquema, para poder leer, para comprender, pero siempre el resumen es algo más particular, es algo más que se hace de manera individual. El resumen, la importancia que tiene el resumen es que te ayudará a estudiar y a entender el texto, ya que después de que leíste, comprendiste, subrayaste, ¿sí? Ya con todas esas técnicas aplicadas te va a ser mucho más fácil hacer este escrito. El resumen es un escrito, ¿sí? No tiene ni flechas, no tiene llaves, no tiene nada en particular. El resumen es un escrito en donde no va a tener toda esa información, ¿sí? Que copiamos del texto, porque si no, no tiene sentido que utilicemos esta técnica, sino que de lo que yo subrayé, si no tengo que hacer un esquema, puedo hacer un resumen. Tengan en cuenta que a la hora de realizar, ¿sí?, los resúmenes, siempre vamos a mejorar nuestra escritura. ¿Por qué? Porque estamos practicando la escritura. Porque yo voy a sacar esas ideas centrales, esas ideas principales del texto, para pasarlas a la hoja, y ahí es donde yo voy a tener que aplicar conectores, ¿sí? Estas palabras que hacen que se puedan unir oraciones o frases. Entonces es importante también poder practicar a la hora de realizar el resumen. Además de que también te ayudará para tener una mayor concentración y atención. Porque tenemos que saber que estamos realizando el resumen, ¿sí? Y a su vez estamos estudiando ya. Por último, tenemos una última técnica de estudio, que es la memorización. Como su palabra lo dice, es la memoria. Hay muchas veces que vamos a necesitar de nuestra memoria para poder recordar tal cual alguna definición, fechas importantes en historia, muchos nombres, por ejemplo, nombres de ríos. Voy a necesitar de mi memoria para poder recordarlos, porque yo no lo puedo poner como me parece a mí, ¿sí? Entonces, para esta memoria, para esta técnica de estudio, te traigo unos tips, ¿sí? Unos tips para memorizar. Uno de ellos es relacionar la nueva información que nosotros tenemos
con la que ya tenemos, o sea, relacionar los nuevos contenidos con los contenidos anteriores. No dejo nunca de lado eso que yo aprendí y aprobé. Nunca tengo que decir, bueno, listo, ya aprobé mi examen, la profe nos dijo que estaba muy bien el trabajo, me olvido, ya está, un tema nuevo. Jamás tengo que hacer eso, porque ustedes van a ver que todos los contenidos que le van a dar los profes, todos tienen una continuidad. Y si yo me olvidé o me fue mal y lo dejé abandonado a ese contenido, no voy a poder seguir con lo nuevo que me van a enseñar. Entonces, a la hora de memorizar pasa exactamente lo mismo. Tengo que relacionar todo lo que yo ya aprendí y lo voy a relacionar con lo nuevo. El segundo tip importante es poder visualizar. Visualizar una imagen nos va a ayudar a nosotros a estudiar. La mayoría de las veces se van a encontrar con que el profesor le va a brindar mapas, imágenes, algún video, algún documental, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros cuando lleguemos a nuestros hogares para ponernos a estudiar. ¿Sí? Siempre es importante poder visualizar. El ejemplo anterior que yo les di del diagrama es fundamental y es muy importante también tenerlo presente, porque una vez que yo armé ese diagrama, lo puedo mirar y retener. Y entonces es menos la información que yo tengo, pero cuando llegue la hora de poder hacer el examen, seguramente se me va a venir a la cabeza ese diagrama con esas ideas principales y yo después sé qué poner y sigo poniendo todas las otras ideas de las que me están pidiendo el profesor. Es recomendable también relacionar algo con algún tema de interés, ¿sí? Por ahí se van a encontrar, y es obvio que hay algún tema que por ahí no me guste tanto, ¿sí? O no lo disfruto tanto. Entonces, es ahí donde yo le tengo que poner el doble de esfuerzo, ¿sí? Para que eso que a mí no me gustaba me termine gustando, ¿sí? Nunca tengo que decir, no, esto no me gusta, entonces, porque eso que a ustedes no les gusta, después, cuando ustedes lleguen a su casa o a la hora de poder rendir alguna evaluación, algún examen, les va a costar muchísimo. Y obviamente que también les va a costar aplicar estas técnicas de estudio. Entonces, todo lo que yo aprenda lo puedo relacionar. Recuerden que anteriormente se los dije, todo lo que nos enseñan en la escuela tiene una relación. Durante todo el año los contenidos tienen una relación. Es más, les digo que todos los contenidos tienen relación con las 11 materias que les nombré al comienzo de la clase. Esas 11 materias también están relacionadas. Entonces, es hora de empezar a trabajar, es hora de poner en práctica todas estas técnicas de estudio y para que me pueda a mí salir todo bien. Mientras más sentidos utilices para registrar esta información, obviamente que más resultados positivos y buenos vas a tener. Pero fíjense lo que les traigo acá. Dice, el método de las iniciales. Este método para memorizar es muy importante también. El método de las iniciales, como lo dice su nombre, es poder memorizar algo con su primera letra, ¿sí? Con la primera letra inicial. Por ejemplo, si nosotros tenemos que memorizarnos todo el recordar o memorizarnos los planetas del sistema solar, podemos utilizar una frase. Fíjense en esta filmina lo que les digo. Mi vaca Teresa, mientras juega, salta una nutria. Fíjense qué frase tan original, y seguramente me voy a acordar de esa frase, y con esas primeras iniciales yo ya estoy recordando todo el sistema solar. Mercurio, Venus, Tierra. De esta manera, chicos, hemos como que culminado con lo que son las técnicas de estudio. Son las más habituales, las más comunes y son las que ustedes ya están trabajando, ¿sí? Pero nunca está de más que poder reforzarlas y poder trabajarlas. Recuerden lo que les dije anteriormente, todos los días tenemos que trabajar en estas técnicas, trabajar la lectura, siempre nunca dejar para otro día porque me puedo olvidar.
Yo creo que cada uno de ustedes se conoce cómo es y la forma que tiene para trabajar. Es por eso que te dejo una frase final donde te dice que en esta clase somos pequeños, pero aprendemos a lo grande, ¿sí? Ustedes el año que viene se van a sentir como esas hormigas que están ahí, bien pequeños, ¿sí? Se van a sentir súper chicos. Podemos llegar a tener alguna caída, podemos llegar a tener algún fracaso. De eso se aprende. Les puedo asegurar que todos nosotros, profesores, preceptores, senios, siempre tenemos errores, nos podemos equivocar, pero de eso es donde aprendemos. Y por eso hoy estoy aquí para poder brindarles todas las herramientas necesarias. Por eso quiero agradecer al profesor Cristian Galli, a la licenciada Verónica Grangetto, por este espacio que me brindaron, y la verdad que me sentí muy a gusto y me encanta poder acompañarlos en este último trayecto del año y brindarles todas las energías y toda la buena onda para los próximos años. Les deseo lo mejor, mucha suerte y a seguir adelante.